¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo que os encontréis todos muy bien. Bienvenidos un día más a Apromática by Profe For, vuestro canal para aprender y aprobar matemáticas, que las dos cosas son siempre muy importantes. Recordad, podéis darle al botoncito que tenéis aquí abajo para suscribiros al canal y estar permanentemente al día de cualquier novedad que incorporemos al canal. También podéis darle a me gusta, podéis compartir con vuestros compañeros y compañeras de clase. Por último, recordad también que podéis dirigiros a nosotros a través del canal o la dirección de correo electrónico haciéndonos cualquier tipo de sugerencia o cualquier tipo de petición referente a cualquier temática relacionada con las matemáticas. Sin más, comenzamos. Comenzamos. En este vídeo vamos a continuar con el estudio gráfico de funciones. En concreto vamos a hablar de crecimiento y decrecimiento de una función. Pero como siempre, antes de comenzar vamos a recordar aquellas ideas previas que son fundamentales tener en consideración. Por un lado, tener muy claro qué es una función, el concepto de función, qué es el dominio y qué es el recorrido de una función. Y también tenemos que tener muy claro qué son los intervalos, los tipos de intervalos que existen: intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo semiabierto, ¿vale? Bueno, pues antes de nada vamos a definir desde un punto de vista matemático qué es una función creciente. Una función creciente en un determinado intervalo. ¿Cuándo es creciente en un intervalo? Pues cuando cojo dos valores de x, dos valores de la variable independiente en ese intervalo, uno mayor que el otro, pues al aplicar la función, f de x1 sigue siendo mayor que f de x2. Entonces en ese caso será creciente. ¿Cuándo es decreciente? Cuando cojo dos valores de la variable independiente dentro del intervalo, un valor mayor que el otro. Sin embargo, al aplicar la función se invierte el orden. Ahora f de x1 es menor que f de x2, ¿vale? Esa es la definición matemática, ¿vale? Interesante, muy interesante, pero vamos un poco a la práctica. ¿Cuándo una función es creciente o cuándo es decreciente? Es creciente cuando al recorrer la función de izquierda a derecha, la gráfica de la función asciende. ¿Y cuándo es decreciente? Cuando al recorrer la gráfica de la función de izquierda a derecha, la gráfica de la función va descendiendo, ¿vale? Creciente cuando va ascendiendo, decreciente cuando va descendiendo, ¿vale? Bien, consideraciones que debemos tener muy claras. Primero, cuando hablamos de intervalos de crecimiento o intervalos de decrecimiento, habrá ejercicios que también me hablen de monotonía, ¿vale? Cuando me dicen, estudie la monotonía de esta función, es lo mismo que digas cuáles son los intervalos de crecimiento y cuáles son los intervalos de decrecimiento, ¿vale? Eso es lo primero. La palabra monotonía y la palabra estudiar su crecimiento, estudiar su decrecimiento es equivalente. Segundo, cuando hablemos de intervalos de crecimiento e intervalos de crecimiento, estos intervalos deben ser abiertos. Siempre abiertos, ¿vale? Siempre abiertos, ¿vale? Con lo cual ya no tenemos que pensar si corchete, paréntesis, no, siempre abiertos, ¿vale? Vamos con este primer ejemplo. Vamos a ver dónde nuestra función es creciente primero. ¿Dónde crece? Fijaros, donde la gráfica de la función va ascendiendo. ¿En qué momento la gráfica de la función empieza a subir? Empieza a subir justo aquí. Y la otra consideración que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo hable de intervalos de crecimiento y decrecimiento, me debo de fijar únicamente en el eje x, ¿vale? Debo decir el valor de x donde empieza a crecer. Fijaros, esta función empieza a crecer aquí, que corresponde con un x igual a 2. Entonces, empieza a crecer en el 2. ¿Y dónde termina de crecer? Pues aquí, donde termina precisamente la función. ¿A qué corresponde? 3, 4, 5. ¿Vale? Pues mi función crece del 2 al 5. ¿Vale? ¿Dónde decrece mi función? ¿Vale? Lo mismo, tengo que ver dónde la gráfica de la función va descendiendo. Y vuelvo a repetir, me tengo que fijar únicamente dónde empieza y dónde termina de decrecer, fijándome en el eje X. Aquí es donde empieza a decrecer. Y esto equivale con menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, con menos 6. ¿Y hasta dónde decrece? Hasta aquí, que corresponde con el 2. Por lo tanto, decrece entre menos 6 y 2. Pues ya he estudiado la monotonía, ya he estudiado los intervalos de crecimiento y decrecimiento de mi función. Ya he dicho dónde decrece y dónde crece. ¿Vale? Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a ver dónde crece y dónde decrece. Fijaros, se parece mucho al ejemplo anterior, lo que pasa que aquí teníamos marcado exactamente dónde la función empezaba y dónde la función acababa. Cuando yo tengo dos flechitas de este sentido, lo que significa es que la función por la derecha va a continuar ascendiendo y avanzando hacia la derecha, va a continuar subiendo y avanzando, subiendo y ascendiendo. Pasa que como mi pizarra ocupa lo que ocupa, no tengo más posibilidades, nuestro libro tiene el espacio que tiene, nuestras libretas tienen el espacio que tienen, pues yo tengo que poner una flechita e indicar que, oye, como no tengo más espacio, pero esto sigue subiendo y sigue avanzando. Y por este lado igual, sigue subiendo y sigue avanzando. Con lo cual, esta función, ¿dónde crece? ¿Dónde empieza a crecer?
Fijaros, esta función empieza a crecer justo aquí. ¿Vale? Me tengo que fijar en la coordenada X de donde empieza a crecer. Empieza a crecer en el 2. Y ahora empieza a crecer. ¿Y dónde termina de crecer? Pues esta función, tal y como está dibujada, sigue creciendo y avanzando hacia la derecha. Nunca va a parar de dejar de crecer. Siempre va a avanzar y al mismo tiempo crecer. Con lo cual, esta función crece desde el 2 hasta el más infinito. Porque sigue avanzando, avanzando, y la X sigue avanzando, y sigue avanzando, y sigue creciendo, y sigue avanzando, y sigue creciendo. ¿Vale? Desde el 2 al más infinito. ¿Y dónde decrece? Pues esta función, fijaros, sube, ¿vale? Nos vamos hacia la izquierda, nos estamos yendo hacia la izquierda y la función sigue subiendo. Es decir, la función está muy arriba y a medida que avanza va descendiendo, ¿vale? Entonces, ¿dónde empieza a decrecer? En el menos infinito. ¿Hasta dónde? Hasta este valor de aquí, que es el 2. Entonces esta función decrece desde menos infinito hasta el 2. Recordad que los infinitos, tanto el positivo como el negativo, van con intervalos abiertos. Venga, vamos con el siguiente ejemplo. Que es este que tenemos aquí, ¿vale? Venga, vamos a ver, en este caso ya un poquito más complejo, ¿vale? Aunque yo aquí lo ponga, esto es un integral, ¿vale? Vale. ¿Dónde mi función está creciendo aquí? Fijaros, este intervalo, este trocito de aquí crece y este trocito de aquí. Este primer trozo, ¿qué crece? Fijaros, es desde, nos fijamos en la coordenada X, desde el menos 2, ¿hasta dónde? Hasta el 1, ¿vale? Desde el menos 2 hasta el 1. Vuelvo a repetir que para hablar de intervalos de crecimiento y decrecimiento, los intervalos los doy abiertos y me fijo en el eje X, ¿vale? Desde el menos 2 hasta el 1. ¿Vale? ¿Y dónde más? Y por eso pongo una unión, porque también hay otro sitio donde crece este tramo de aquí. ¿Y este tramo dónde empieza? 1, 2, 3, 4, 5. Empieza en el 5. ¿Y dónde acaba? En el 6, 7. Es decir, desde el menos 2 al 1, unión del 5 al 7. Es decir, desde el menos 2 hasta el 1, que es este tramo, y también desde el 5 al 7. Ahí la función crece. ¿Y dónde la función decrece? Pues fijaros, la función decrece desde aquí hasta aquí. Este tramo de aquí, la gráfica de la función va descendiendo. Esto equivale a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Desde el menos 6, ¿hasta dónde? Hasta el menos 2. ¿Vale? Va descendiendo desde el x igual a menos 6 al x igual a menos 2. Y por último, fijaros, aquí hay un tramo un poco especial, en el que ni sube, ni baja, ni desciende, ni decrece, ni asciende, ¿vale? Ni crece ni decrece. Entonces, en esos tramos en los que ni crece, ni decrece, ni asciende, ni desciende, se dice que la función es constante. Constante significa que permanece igual, ¿vale? ¿Y dónde la función en este caso es constante? Pues fijaros, desde aquí, que es el 1, 1, 2, 3, 4, hasta aquí, que es el 5, ¿vale? Pues la función crece del menos 2 al 1, unión del 5 al 7, decrece entre menos 2 y menos 6 y es constante desde el 1 al 5. ¿Vale? Muy bien. Venga, seguimos también. De nuevo, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver dónde la función crece, dónde decrece y dónde es constante. Fijaros, aquí mi función crece, es decir, asciende desde aquí, este punto que es el más bajo, hasta aquí. La función aquí va creciendo, ¿vale? Y eso, ¿a qué equivale? 1, 2, 3, 4, desde el 5, ¿hasta dónde? 6, 7, 8, hasta el 8. ¿Hay algún otro tramo en el que crezca? No, ya no hay ningún otro tramo en el que crezca, ¿vale? Crece todo esto de aquí. ¿Y dónde decrece? Fijaros, decrece este tramo. ¿Este tramo dónde empieza? En el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, ¿vale? Decrece desde el menos 7, y fijaros, aquí decrece. Aquí la función salta, y ya hablaremos en próximos vídeos de continuidad, pero a pesar de que salta, sigue decreciendo. Y aquí, aunque se enganchen y formen un piquito y algo raro, la función sigue descendiendo. ¿Hasta dónde desciende? Hasta aquí. Es decir, de 1, 2, 3, 4, 5. Del menos 7 al 5. ¿Vale?
ha descendido desde el menos 7 hasta el 5. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido el estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? En el próximo vídeo vamos a ver lo que son máximos absolutos, mínimos absolutos, máximos relativos y mínimos relativos. Vamos a aprovechar este mismo ejercicio, no lo voy a borrar, pero bueno, por cuestiones de tiempo, paramos aquí el vídeo y os recomiendo que veáis el vídeo siguiente para ver máximos relativos, mínimos relativos, máximos absolutos y mínimos absolutos, ¿vale? Recuerdo de nuevo que cuando hablemos de crecimiento, en algunos libros hablan de monotonía, ¿vale? Si os dicen, oye, estudia la monotonía, lo que os está diciendo es estudia cuándo es creciente y cuándo es decreciente, ¿vale? Bueno, pues nada, como os digo siempre, volvéis a intentar vosotros los ejercicios tranquilamente y nada, si el vídeo os ha servido de ayuda y os ha gustado, por favor, le podéis dar al botón de suscripción, le podéis dar me gusta, compartir con compañeros, compañeras de clase y si tenéis cualquier petición, duda o sugerencia, me la podéis hacer llegar a través del correo electrónico del canal y a la mayor brevedad posible os intento dar respuesta. Como digo siempre, cuidaos mucho.